Hola, buenas tardes. Vamos a revisar la preparación de los hemocomponentes. Valiéndonos de este esquema de la cadena transfusional, tiene como punto de partida la donación de una unidad sanguínea. A partir de ella se pueden preparar los diferentes hemocomponentes. Como ustedes saben, primeramente hay que hacer el estudio inmunohematológico y de tamizaje de las enfermedades hemotransmisibles. Bueno, la obtención de los hemocomponentes pasa por diferentes etapas, tales como procesamiento, almacenamiento, distribución, sobre todo cuando han sido preparados en un centro de sangre, para finalmente quedar a disposición de los pacientes que requieran la transfusión de algún derivado sanguíneo. ¿Por qué hemoderivar? Principalmente porque permite utilizar eficazmente la unidad donada. Así, de una sola unidad o de una sola donación, se pueden beneficiar más de un paciente. Se permite la mejor distribución y racionalización de los componentes sanguíneos. En segundo lugar, el paciente solo recibe el componente sanguíneo que requiere, es decir, la transfusión se hace más específica y acorde a las necesidades del receptor. Y cada componente en particular es utilizado para el tratamiento de circunstancias patológicas específicas. ¿Cómo se obtienen? Los hemocomponentes se pueden obtener ya sea por aféresis o por donación convencional, y en esta ocasión nos referiremos a la obtención de ellos a partir de la donación de sangre total. Es importante aclarar los conceptos de hemodiderivado y hemocomponente. A partir de una unidad de sangre total, luego de haber sido centrifugada, se obtiene plasma, que en este caso puede ser plasma rico en plaqueta, y glóbulos rojos empacados. A partir del plasma rico en plaqueta, podemos obtener un concentrado de plaquetas y plasma fresco congelado, o bien un concentrado de plaquetas y un plasma de 24 horas o plasma conservado. Luego, los crioprecipitados los podemos obtener directamente a partir del plasma fresco congelado. Y ahí entonces tenemos marcada la línea de los hemocomponentes. Los hemoderivados se preparan a partir del plasma fresco congelado o bien a partir del plasma conservado. Y se pueden preparar productos tales como la albúmina, las globulinas, factores de coagulación. Pero los hemoderivados no se preparan en los centros de sangre. Estos son mucho más específicos y requieren, por supuesto, de técnica mucho más sofisticada porque son liofilizados. El fraccionamiento de cada unidad donada requiere de procedimientos operativos estandarizados y cada centro de sangre o banco de sangre debe poseer los propios. ¿Ya? Eso lo digo porque debe ser así, y si quien no tenga sus procedimientos operativos debe ya prepararlos, porque deben ser todos los elementos que se van a utilizar para transfusión, deben tener una rigurosa selección, un riguroso control de calidad, y deben ser preparados a partir de normativas y estándares específicos. En relación con los equipos que se utilizan para preparar los hemocomponentes, que no pueden faltar, voy a mencionar las centrífugas refrigeradas, los equipos fraccionadores, los soportes para el reposo de los Baficoat, los conservadores, congeladores, refrigeradores. Además, que estos deben mantener los dispositivos que permitan controlar las temperaturas y realizar todos los registros específicos. Por otro lado, una vez que los elementos ya han sido seleccionados, tenemos que conocer la posición en que los elementos sanguíneos se posesionan luego de la centrifugación, como se aprecia en esta tablita, y ellos se ubican según su densidad. Por eso, una vez centrifugada la unidad sanguínea, vamos a tener a los glóbulos rojos siempre al fondo, porque son los que tienen mayor densidad. Luego se ubican los neutrófilos, linfocitos, monocitos y plaquetas, la capa de leucocrito o Baficoat, y sobre ellos el plasma. También es crucial
saber elegir los insumos para preparar los hemocomponentes, tales como las bolsas de recolección, ya que la obtención de los hemocomponentes tiene estrecha relación con la bolsa elegida. Y estas pueden ser bolsas top and top, ¿cierto? O bolsas top and bottom, dobles, triples, cuádruples, etc. También se debe tener presente el comportamiento de los elementos sanguíneos cuando están en conservación, ya que estos experimentan cambios que deben ser controlados. La temperatura, el pH, las concentraciones de sodio y potasio, el ATP, el 2,3-DPG inciden en la conservación sanguínea. Lo mismo ocurre con las diferentes soluciones aditivas que permiten prolongar su conservación. Todo esto lo menciono a la rápida porque entiendo que ustedes ya tuvieron una clase completa al respecto. Otro de los temas que hay que resolver es si es conveniente leucorreducir o leucodepletar. Para ello entonces el uso de los filtros es sumamente importante, pero también hay que considerar si estos filtros van a ser usados previo a la preparación, durante la preparación, en el momento de la transfusión, en el momento de la donación, etc. Y esas son también decisiones que deben tomar los diferentes centros. ¿Por qué leucorreducir o leucodepletar? Según el Consejo Europeo, la concentración de leucocitos en los productos sanguíneos reducidos debe ser menos de 1 por 10 elevado a 6 leucocitos por unidad de glóbulos rojos, mientras que los estándares actuales de la Asociación Americana de Bancos de Sangre acepta un valor residual de glóbulos blancos de 5 por 10 elevado a 6 por producto. Y cuando se retira el Baficoat, quedan 2,9 por 10 elevado a 8 leucocitos por unidad. Actualmente hay mucha controversia en relación a la leucorreducción selectiva o universal. Sin embargo, se esgrimen las siguientes razones por parte de quienes están a favor de adoptar la leucorreducción universal para todos los productos. La aloinmunización primaria y secundaria. Hay estudios que han demostrado que el riesgo relativo de la aloinmunización HLA puede reducir considerablemente el uso de hemocomponentes leucorreducidos, principalmente en pacientes politransfundidos, ya que la prevención de la aloinmunización HLA también ayuda a minimizar la incidencia de la refractariedad plaquetaria en este tipo de pacientes. También hay estudios que nos manifiestan que se ha visto que la frecuencia de reacciones febriles disminuye cuando se transfunden productos leucorreducidos, ya que la liberación de las citoquinas proinflamatorias como son la interleuquina 1, la 6, la 8 y el factor de necrosis tumoral que se acumulan en el almacenamiento favorecen la interacción antígeno-anticuerpo entre el receptor y el donante y desencadenan una reacción febril y esta disminuye cuando se transfunden los productos leucorreducidos. Por lo tanto, este tipo de personas justifican la leucorreducción para todos los productos. También la justifican por los procesos infecciosos. Se conoce que hay una alta seropositividad en donantes con citomegalovirus y hay estudios que demuestran que la filtración de los productos previene la infección por el citomegalovirus. También con respecto a la reducción de la citosina, hay sustancias que se acumulan en la conservación de los productos, como son las elastasas leucocitarias cuando están presentes los leucocitos, cuando no se han retirado, y también sus gránulos, ustedes saben que eliminan histamina y estos provocan reacciones anafilácticas en los receptores. También constituye un índice de calidad el hecho de leucorreducir los productos. Por ejemplo, los concentrados de glóbulos rojos aumenta la hemólisis porque está presente la elastasa y la quimiotripsina leucocitaria que producen un daño en la membrana del eritrocito, aumentando la fragilidad osmótica.
aumenta el potasio cuando están presentes los leucocitos, el consumo de glucosa, la liberación de LDH, caen los niveles de ATP y aumenta el 2,3-DPG. Con respecto a los costos hay también controversia, pero se dice que si el paciente requiere menos transfusiones, baja el costo porque tiene menos estancia en el hospital y también produce menos costo por tratamiento farmacológico. También se ha visto que en pacientes que tienen cirugía colorectal reduce la frecuencia de infecciones postoperatorias cuando han recibido productos leucorreducidos. Bien, veamos entonces los hemocomponentes. Vamos a partir con los concentrados de glóbulos rojos y estos pueden ser concentrados normales, es decir, que no están leucorreducidos ni leucodepletados, concentrados leucorreducidos, concentrados irradiados, concentrados lavados y concentrados glicerolados o congelados. Lo primero, cierto, que hay que tener entonces es desplasmatizadores para poder separar el plasma de los glóbulos rojos y comenzar su preparación. Y estos desplasmatizadores o fraccionamientos pueden ser manuales, semiautomáticos o automáticos. Con respecto a los concentrados de hematite, podemos decir que existe una fórmula para evaluar su rendimiento final, ¿ya? Y esta fórmula tiene que ver con el volumen sanguíneo del paciente, el hematocrito pretransfusional, el volumen total transfundido, el hematocrito de la bolsa sanguínea y partido por el volumen sanguíneo y el volumen total. Esta fórmula parece muy sencilla de aplicar, pero si la analizamos en detalle es muy difícil que nosotros podamos saber el volumen sanguíneo del paciente, más cuando se trata, cierto, de una transfusión de emergencia. Por lo tanto, se han hecho diversos estudios y se llega a la conclusión de que una unidad de concentrado de glóbulos rojos aumenta el hematocrito en aproximadamente 3 puntos porcentuales y la hemoglobina la aumenta en aproximadamente 1 gramo por decilitro en pacientes de 70 kilos y sin pérdida activa de sangre, o sea que no tengan ninguna hemorragia. Las características de los concentrados de glóbulos rojos son las siguientes. Generalmente el volumen fluctúa entre 280 y 300 cc. El hematocrito de la bolsa fluctúa entre 55 y 75, pero hay algunos centros de sangre que lo mantienen entre 60 y 80. Y la duración va a depender, ¿cierto?, de cómo queramos conservarlo. Con respecto al control de calidad de los glóbulos o concentrados de glóbulos rojos, este se debe realizar al 1% de la producción o mínimo a 4 unidades mensuales al azar. El hematocrito, ya decíamos, debe estar entre 55 y 75 o bien entre 60 y 80. La hemoglobina de la unidad no puede ser inferior a 40 gramos por unidad. El volumen puede fluctuar entre 280 más o menos 60 ml y el control microbiológico debe presentar un 100% de conformidad en el 1% de las unidades testeadas o en 4 unidades mensuales al azar. Con respecto al grado de hemólisis, este no puede superar al 0,8% de la masa de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos irradiados, dicho sea de paso, también se pueden irradiar los leucocitos y las plaquetas. Se pueden producir por irradiación gamma, que es el procedimiento que se utiliza para prevenir la enfermedad de injerto contra huésped, y la dosis deberá ser mayor a 25 Grays y menor de 40 Grays, con una dosis mínima no inferior a 15. Y la dosis mínima recomendada de 15 Grays ha demostrado que disminuye la respuesta mitogénica de los linfocitos en un 90%, sin comprometer la función de otras células sanguíneas. Aquí tenemos equipo para preparar, ¿cierto?, los productos de glóbulos rojos irradiados. Acá hay otro equipo y todos los glóbulos rojos
se pueden irradiar en cualquier momento hasta los 14 días después de su colecta. Todos los componentes irradiados deben estar debidamente rotulados y cada centro hospitalario debe haber acordado los diagnósticos en los que requieren glóbulos rojos irradiados. Luego vamos a revisar cuándo se utilizan, en qué momento y en qué tipo de paciente. Con respecto a los glóbulos rojos lavados, estos se pueden preparar siempre y cuando se asegure que la preparación va a ser en circuito cerrado, es decir, completamente estéril. Y está indicado para pacientes con déficit congénito de la IgA y anticuerpos IgA y para evitar reacciones anafilácticas con el plasma. También en pacientes con historia documentada de reacciones transfusionales severas a las proteínas plasmáticas. Los glóbulos rojos congelados es un procedimiento caro. La verdad es que poco se usa, pero es una buena opción y de tipo autotransfusión para los pacientes que tienen grupos raros o individuos que presentan anticuerpos múltiples. Estos se deben congelar antes de los 7 días post-extracción. Duran 10 años. Se obtienen a partir de una unidad de glóbulos rojos normales a la que se le añade glicerol, que es un crioprotector, y luego se congelan a menos 65 o entre menos 65 y menos 200 grados Celsius. En el momento que van a ser usados se descongelan, se lavan y se reconstituyen en solución salina para dejarlos con un hematocrito aproximadamente del 70-80%. Después de lavarlo se recupera aproximadamente el 80% de los glóbulos rojos originales, no todo lo que se guardó. Bueno, pasamos ahora a los glóbulos blancos. Ya hablamos un poquito mal de los glóbulos blancos, que era mejor eliminarlo, había que leucorreducir todo, etcétera, etcétera. Bueno, veamos qué se puede hacer con ello. Su uso es limitado y es controversial, ya que los factores estimuladores de colonia han contribuido a reducir el uso de los concentrados leucocitarios. Pero básicamente se utilizan en neutropenias persistentes a la infección o en alteraciones funcionales de los neutrófilos, como podrían ser algunas mielodisplasias o la sepsis neonatal. Son preparados por procedimientos de aféresis o bien por centrifugación del Baficoat. Cada unidad debe contener más de 1 por 10 elevado a 10 granulocitos y en cantidades variables los linfocitos, las plaquetas y los glóbulos rojos suspendidos en plasma. Con respecto a los concentrados de plaquetas. Estos concentrados plaquetarios se preparan a partir de Baficoat o de plasma rico en plaquetas o por aféresis. Los concentrados plaquetarios también nos presentan una fórmula en la cual podemos calcular, ¿cierto?, la producción podemos calcular el incremento que ha producido en el receptor, ¿ya? Esta fórmula tiene que ver con el recuento pretransfusional, con la superficie corporal del individuo o del receptor, con el recuento posttransfusional y con el número de plaquetas transfundidas. Como ustedes pueden ver, es una fórmula que aparenta ser fácil, pero es inviable. Así que es mejor el dato. Una unidad de plaquetas por cada 10 kilos de peso aumenta aproximadamente 5.000 plaquetas por unidad transfundida en el receptor. Estas plaquetas tienen una vida media en circulación de 5 a 8 días y cuando son leucorreducidas no pueden tener más de 0,2 por 10 elevado a 6 leucocitos por concentrado plaquetario. Estos concentrados plaquetarios se preparan a partir de sangre con menos de 4 horas. Se utilizan para la preparación solo las unidades que provengan de donante cuyo tiempo de extracción o flebotomía no haya superado los 10 o 12 minutos. Y además, estos donantes no pueden haber consumido aspirina ni ningún fármaco que sea antiagregante plaquetario. Y las unidades extraídas de estos donantes deben mantenerse a 22 grados Celsius hasta la preparación del concentrado plaquetario.
Los puntos críticos en la conservación de las plaquetas. El tiempo de almacenamiento establecido por normativa es de 5 días, pero si se han usado bolsas adecuadas, pueden durar hasta 7 días, siempre y cuando se asegure que el intercambio gaseoso en la bolsa de conservación debe permitir una buena oxigenación y una adecuada eliminación del CO2. Ahí entonces podríamos permitir que duran hasta 7 días. La temperatura debe ser estricta, de 20 a 24 grados Celsius, y el pH límite no menor a 6,4 y jamás superior a 7,4. Esto debido a los riesgos asociados con las plaquetas contaminadas bacteriológicamente, dado que se conservan a temperatura ambiente, es factible la contaminación bacteriana. Cualquier extensión que se haga del periodo de almacenamiento debe incluir una investigación de controles bacterianos al 100% de las muestras, y obviamente estos deben ser negativos. Las causas más probables de contaminación bacteriana pueden deberse a lo siguiente. Primero, a una limpieza de la zona de venopunción deficiente o inadecuada. Por eso están las bolsas de extracción que tienen un bolsillo de desvío, porque cuando uno introduce la aguja de punción, toma un pequeño sacabocado de la piel que puede introducirse con el torrente sanguíneo adentro de la bolsa de recolección, y como se mantiene a temperatura ambiente, que es una temperatura que favorece, ¿cierto?, el crecimiento bacteriano, este puede provocar entonces que suceda esta anomalía. Por otro lado, también puede ser una causa la bacteremia transitoria o asintomática del donante, y ahí es crucial entonces una buena entrevista. También que el set de donación permanezca abierto por más tiempo del recomendado, debe abrirse en el momento que se va a utilizar, o que tenga defectos de manufactura desde el origen. Para los dos tipos de concentrado de plaqueta, es decir, los concentrados plaquetarios de paciente único o las unidades plaquetarias o las dosis plaquetarias, que son un pool de plaquetas que reúne a 4 o 5 o 6 donantes, ¿cierto? Para cualquiera de los dos tipos de concentrados plaquetarios, antes de llevarlo a transfusión, se debe inspeccionar el torbellino óptico, la presencia de agregados plaquetarios o la contaminación excesiva con glóbulos rojos y volumen. Lo que estoy diciendo puede parecer algo incomprensible. ¿Qué es el torbellino óptico? El torbellino óptico es la cantidad de plaquetas que se pueden ver cuando uno hace un movimiento rotatorio de la bolsa. Pero la verdad es que ni siquiera voy a intentar explicarlo, porque esto solamente tiene sentido cuando se observa. Así que es una de las cosas que están al debe para cuando volvamos de manera presencial, y una también de las causas por qué esta asignatura tiene que manejarse de forma presencial. Todas estas partes que yo les estoy comentando se refuerzan con el laboratorio. Vamos a revisar productos, vamos a conocer el torbellino óptico, vamos a ver cómo se producen los agregados plaquetarios o cómo se observan las unidades que tienen contaminaciones bacterianas. Con respecto al control de calidad de los concentrados plaquetarios, tenemos que revisar que el volumen fluctúe entre 60 ml más o menos 10 ml, y esto estoy hablando de la unidad de concentrados plaquetarios, no de una dosis. Una dosis contiene aproximadamente 200 ml de plasma. La concentración de plaquetas debe ser en la unidad 5,5 por 10 elevado a 10 plaquetas. Y ya habíamos hablado del pH, ¿cierto? Y en caso de que las plaquetas hayan sido obtenidas por BAF-y-CoAT, la concentración de los leucocitos debe ser inferior a 8,3 por 10 elevado a 5 leucocitos por unidad. Hemos hablado de la conservación. Sin embargo, a modo de general, para poder conservar apropiadamente los hemocomponentes se debe disponer de ciertos elementos, como les decía yo al inicio, ciertos conservadores, refrigeradores, bandejas de agitación para las plaquetas, ¿ya? Sin esto es imposible conservar apropiadamente los hemocomponentes. No se puede hablar de conservación a temperatura ambiente.
Las temperaturas deben ser controladas efectivamente, por ejemplo, para las plaquetas, y como les decía anteriormente, estas no pueden fluctuar más allá de 20 a 24 grados Celsius. Los glóbulos rojos se conservan a 4 grados Celsius más o menos 2, ¿cierto? Y va a depender, ¿ya?, el tiempo que haya que conservarlos dependiendo, ¿cierto?, de las soluciones conservadoras que tenga. El concentrado plaquetario, recién lo mencionaba, a 22 más o menos 2 grados Celsius en agitación permanente y duran 5 días, salvo si tienen bolsas adecuadas para poder alargar, ¿cierto?, esta conservación a los 7 días. Y los concentrados leucocitarios a 22 grados Celsius más o menos 2 grados, y estos deben ser utilizados antes de las 24 horas. Finalmente, el almacenamiento debe asegurar la función y la viabilidad de todos los hemocomponentes. Bien, revisamos entonces la primera parte y ahora veamos qué pasa con el plasma, ¿ya? A partir de sangre total podemos obtener plasma, o bien a partir de plasmaféresis. Este plasma fresco lo podemos convertir en plasma fresco congelado si es que lo congelamos en las primeras 4 o 6 horas post donación. A partir del plasma fresco congelado podemos preparar crioprecipitados, y a partir del crío sobrenadante se pueden preparar hemoderivados, que como dijimos no va a ser, ¿cierto?, de nuestro interés en esta ocasión. Aquí entonces tenemos el plasma fresco congelado, y dependiendo de la centrifugación podemos obtener plasma pobre en plaqueta o plasma rico en plaqueta, y también plasma recuperado. Para ello se requieren centrífugas especiales y centrífugas refrigeradas. Y también los desplasmatizadores, los mismos que vimos para los glóbulos rojos, solo que ahora para separar el plasma. El plasma fresco conservado tiene agua, proteínas, vitaminas, hormonas, factores de coagulación y todo lo demás que ustedes saben. El plasma fresco congelado además tiene todos los factores de coagulación y de complemento. Existe el plasma pobre en plaqueta y el plasma rico en plaqueta, que se tiene que preparar con menos de 4 horas por extracción, y la diferencia entre estos dos es el tipo de centrifugación, y el plasma recuperado, del cual se preparan los hemoderivados. El plasma no se puede preparar a partir de unidades que sean lipémicas, ictéricas o estén contaminadas con glóbulos rojos. Y se pueden conservar entre menos 25 y 120 grados Celsius, porque allí se asegura la actividad de todos los factores de la coagulación y de la albúmina por 12 meses. Cada componente debe ser inspeccionado visualmente en cada etapa del proceso y en el momento previo a su liberación. Debe ser retirado si ustedes observan filtración, daño, falla en la bolsa, aire excesivo, sospecha de contaminación microbiana, presencia de agregados plaquetarios, turbidez, hemólisis, un cambio anormal de color, etc. El plasma fresco congelado, si es preparado y congelado a menos 30 grados Celsius o menos 60 grados Celsius dentro de las primeras 6 horas de la obtención, conserva la actividad de todos los factores de coagulación, y si se mantiene a esa temperatura dura hasta un año. El plasma fresco congelado y el concentrado de glóbulos rojos, estos dos productos, se pueden obtener a partir de una centrifugación a 4000 revoluciones por minuto por 10 minutos y a 20 grados Celsius. Y se obtienen los glóbulos rojos y el plasma fresco congelado, que se almacena a menos 60 grados para que dure un año. El plasma conservado se obtiene a partir de unidades de sangre total, pero que han tenido más de 6 horas de recolección. Por eso no podemos preparar el plasma fresco congelado. Este plasma se obtiene centrifugando a 4000 revoluciones por minuto por 10 minutos a 20 grados Celsius. Se separa, se congela a menos 60 o menos 80, dura un año. Pero en nuestra región este se envía a Córdoba para que desde este plasma se obtenga la albúmina liofilizada que después nosotros compramos. El plasma rico en plaqueta se obtiene a partir de sangre fresca con menos de 4 horas de extracción, cuando se ha centrifugado la bolsa por 2 minutos a 4000 revoluciones por minuto.
Con respecto a los crioprecipitados, que es un subproducto del plasma, ¿cierto? Este contiene un volumen aproximado de 10 a 15 ml y contiene 80 a 100 unidades internacionales por unidad de crioprecipitado del factor octavo, 150 a 300 miligramos por unidad de fibrinógeno, 30% de factor decimotercero y 40 a 70% de factor von Willebrand o factor 3. Aquí tenemos una tablita, ¿cierto?, que nos indica los productos terapéuticos para el tratamiento de los trastornos hemorrágicos, cuáles podrían utilizarse, a pesar de que todo esto va a depender si se tienen los liofilizados o de lo contrario hay que recurrir a los crioprecipitados y muchas veces al plasma fresco congelado, que no es la mejor opción porque el volumen que se introduce, ¿cierto?, al receptor es mucho mayor. El plasma y los componentes que contengan plasma se pueden administrar en cierto tipo de pacientes con estricto rigor, y ustedes ya saben por qué, ¿cierto? Por el sistema ABO, la presencia de los anticuerpos naturales, por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado en esto. Sin embargo, este capítulo lo vamos a dejar un poquito pendiente porque lo vamos a revisar con más calma. Esto se los dejo como tarea para que ustedes puedan revisar estos conceptos y entender muchísimo mejor lo que acabamos de conversar y también lo que viene. Les voy a dejar una fecha, un horario para que puedan hacer todas las consultas con respecto a lo que hemos conversado hoy día. Ahora vamos a pasar a revisar algunos procedimientos de preparación de hemocomponente. Bueno, hablábamos nosotros, ¿cierto?, de la filtración para leucorreducir y lo importante que era. Esta filtración puede producirse entre la donación y antes del procesamiento, o durante el procesamiento, o en el prealmacenamiento y en el posalmacenamiento, es decir, al momento de hacer la transfusión. Eso entonces va a tener que elegirlo cada centro, ¿ya? Revisemos algunos de estos productos. A ver, concentrado de hematíes. Leucorreducidos, todos estamos hablando de productos leucorreducidos. Aquí tenemos una bolsa cuádruple con un bolsillo especial para el Baficoat, ¿cierto? Partimos siempre de la donación, la filtración, post preparación, en este caso antes del almacenamiento y antes de la transfusión. Tenemos entonces como punto de partida la donación sanguínea, ¿ya? Hay que dejar reposar la sangre recolectada según el protocolo de cada uno de los centros, lo que esté escrito en los POE. Luego ubicamos la bolsa en la cubeta de la centrífuga específica y la centrifugamos según los procedimientos habituales y según lo que queramos conseguir. Y vamos a tener las fracciones que ya conocemos: el concentrado de glóbulos rojos, ¿cierto?, el Baficoat y el plasma. Luego entonces, antes de fraccionar, hay que pinzar la tubuladura entre la primera pieza y el filtro de los hematíes. Aquí, fíjense dónde está ubicado el filtro. Y entre la segunda pieza en I, ¿cierto?, y la bolsa de recogida del Baficoat, la bolsita pequeña. Y se produce entonces el traspaso. Pinzamos para que pueda pasar directamente el plasma, ¿cierto?, a la bolsa de transferencia del plasma, ¿ya? Y separamos entonces, ¿ya?, el Baficoat, y después de añadir el plasma sellamos estas tubuladuras según el procedimiento. Luego centrifugamos nuevamente, ¿cierto?, el Baficoat y colgamos la bolsa de transferencia con el contenido de sagmanitol a la altura que garantice que el filtro de hematíes se encuentre en posición vertical, y vaciamos entonces, ¿cierto?, abrimos la válvula y vaciamos el sagmanitol a la bolsa donde están los hematíes, ¿ya? Luego entonces se mezcla adecuadamente y revisemos, vaciamos entonces nuevamente para que pase la unidad de glóbulos rojos por el filtro
para que se produzca la leucorreducción. ¿Ya? Y entonces cortamos y finalmente, en este caso, hemos obtenido un concentrado de hematíes leucorreducidos, un concentrado de plaquetas parcialmente leucorreducido, porque lo preparamos a partir del Baficoat, y un plasma parcialmente leucorreducido, porque lo pasamos directo, ¿cierto? Sacando solo el Baficoat. ¿Ya? Bien.